existe una contradicción que muchas veces está presente en la vida cristiana. ¿A qué me refiero? Como creyentes, nosotros conocemos verdades gloriosas acerca de Dios y acerca de nuestra salvación. Conocemos esas verdades. Por ejemplo, sabemos que Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios envió a su Hijo y tomó nuestro lugar. Sabemos que nuestros pecados han sido perdonados a través de Cristo y que a través de su sacrificio hemos sido reconciliados con Dios. Lo sabemos también. Sabemos que el Señor gobierna todas las cosas y que cumple fielmente sus promesas, su palabra. También lo sabemos. Sabemos que nuestro futuro está seguro en Cristo y que usted y yo no estamos solos, porque Él prometió estar con nosotros. Sin embargo, a pesar de conocer todas estas verdades, muchas veces no experimentamos el gozo, la paz y la confianza que debería producir en nosotros estas grandes verdades bíblicas. Ese es un problema. Existe una diferencia muy grande entre creer con la mente y vivir diariamente a la luz de esa verdad. Es una diferencia abismal eso, hermano. Por eso surgen preguntas importantes. Si tenemos tantas razones para regocijarnos en el Señor, entonces la pregunta es, ¿por qué con frecuencia vivimos abatidos? Si tenemos tantas razones para regocijarnos en el Señor, ¿por qué a veces la ansiedad reemplaza la paz? ¿Por qué el temor desplaza la confianza? ¿Por qué las dificultades presentes parecen tener más peso en nuestro corazón que las mismas promesas de Dios, siendo que Él es fiel? Gran parte de nuestra infelicidad en nuestro diario vivir se debe a que necesitamos recordar más las cosas que ya sabemos y que hemos creído, que aprender más. Se lo vuelvo a repetir, necesitamos recordar más las cosas que ya sabemos y que hemos creído, que aprender más cosas. Muchas veces, amados hermanos, el problema principal del creyente no es la falta de conocimiento, ese no es el punto, sino el olvido de las verdades que ya conocemos y que decimos creer. Ese es el problema. Cuando alguien ha creído en el Evangelio y tiene tiempo en el Señor, sabe que Dios es soberano, que todo lo que pasa en el mundo, que todo el caos no está fuera del control de Dios. Él controla todas las cosas. Él sabe que Cristo murió por sus pecados en la cruz del Calvario, que sus pecados han sido perdonados, que todas las cosas obran para el bien de los hijos de Dios, que nada puede separarnos del amor de Dios y que nuestra esperanza final está en Cristo, no en las circunstancias. Sin embargo, en la vida diaria, cuando llegan las pruebas, cuando llega el temor, cuando llega la ansiedad, cuando llega la frustración, cuando llega el desánimo, es común actuar como si esas verdades que nosotros confesamos no fueran ciertas. No las negamos doctrinalmente, no las negamos, pero dejamos aplicarlas, pero negamos, hermano, o no queremos aplicarlas a nuestro corazón. Por eso necesitamos recordar más las cosas que ya sabemos y hemos creído. La solución, iglesia, no es siempre aprender algo bueno. Ese no es la solución. La solución es volver a las verdades fundamentales del Evangelio que ya hemos creído. Ahora,
¿Qué significa predicarnos el evangelio a nosotros mismos? Lo que hizo el salmista. ¿Por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí y te turbas? Necesitamos predicarnos el evangelio. ¿Qué significa? Significa recordar deliberadamente las promesas y verdades de Dios cuando nuestras emociones, cuando nuestras circunstancias o pensamientos nos empujan a otra dirección. Eso es predicarnos el evangelio. Recordarnos deliberadamente las promesas y las verdades de Dios. Por ejemplo, cuando el pecado te acusa, tú recuerdas que Cristo ya pagó por ti. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué tienes que hacer cuando el pecado te acusa? Recordar lo que Cristo hizo. Cuando le tienes miedo al futuro, tú recuerdas que tu Padre Celestial gobierna todas las cosas. Mateo 6, 25 al 34. Y que tu Padre sabe de las cosas que tú tienes necesidad. Cuando te sientes abandonado, tú tienes que recordar Hebreos capítulo 3 versículo 5, porque ahí te recuerda que Dios prometió estar contigo siempre. Cuando tú sufres, tú recuerdas Romanos 8:18, porque ahí te das cuenta que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse. Por ejemplo, hermano, el salmista, el versículo que leímos al inicio, el salmista hacía esto constantemente. En el Salmo 42 no se limita a expresar su tristeza, también se habla a sí mismo. A sí mismo. Él se pregunta: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Alma, ¿cuál es tu problema que estás así? ¿Por qué estás agobiada? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás en ese estado? ¿Por qué te turbas? No, alma mía, no hagas eso. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Observe que no está escuchando a sus emociones. Él no está escuchando, no. Él les está predicando. Les está predicando a las emociones, no escuchándolas, predicándoles. Está recordándole a su alma lo que sabe acerca de Dios. Me encanta lo que dijo el doctor Martin Lloyd-Jones. Escuche. Estamos conscientes de que gran parte de nuestra infelicidad en esta vida se debe a que nos estamos escuchando a nosotros mismos en vez de dialogar con nosotros mismos. Ese es el problema de nuestra infelicidad. Que te escuchas, no dialogas. Tomemos por ejemplo esos pensamientos que nos asaltan al despertar, dice el doctor. Y si no los originamos, pero ellos comienzan a hablarnos y nos recuerdan los problemas del día anterior, ¿cómo le vas a hacer? Alguien está hablando, pero ¿quién? Nuestro yo. Ahora bien, el salmista aborda el tema de la siguiente manera. En vez de permitir que su yo hable, fue él quien comenzó a hablar consigo mismo. Tenemos que volver los ojos a nosotros mismos y exhortarnos a nosotros mismos. Y en vez de escucharnos y estar tan apesadumbrados e infelices, decirnos a nosotros mismos: en Dios está mi esperanza. En Dios está mi esperanza. Veamos de nuevo otro ejemplo en la Biblia. En el Salmo 103, David está llamándose a sí mismo a dos cosas. Número uno, a bendecir a Dios. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y luego explica por qué lo debe de adorar. Porque Él es el que te corona de misericordia, el que sacia de bien tu alma, tu vida. Por eso dice: bendice alma al Señor,
y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que te rescata de la fosa, de la fosa tu vida. Él es el que te corona de bondad y de compasión. Él es el que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. 5 cosas. ¿Qué hace David? Primero le dice a su alma: hey, bendice a Dios, bendícelo. Y luego le dice: ¿por qué? ¿Por qué te estoy pidiendo? Para que te acuerdes que lo que tienes es por Él. Es un diálogo, hermano. Por eso cuando le dice, cuando el Señor nos bendice, cuando Cristo nos bendice con su presencia por medio de su Espíritu Santo, cuando el Padre nos bendice con su misericordia, con su provisión diaria, cuando el Señor nos bendice, examinamos nuestras necesidades y respondemos a ellas. Cuando nosotros bendecimos al Señor, examinamos las excelencias de nuestro Padre y respondemos a ellas en alabanza y en adoración. Hoy nosotros sabemos más que David. ¿Por qué? Porque estamos del otro lado de la cruz. Hemos visto la obra de Cristo. Por tanto, no tenemos excusa para vivir con tan poco gozo. Dijo Pablo en Filipenses 3:1: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y está en una cárcel de 5 estrellas, calabozo. A mí no me es molesto escribirles las mismas cosas. Y para vosotros es seguro, para ustedes es bien que yo les esté recordando siempre. Es para ustedes es bien. Y luego dice en el verso 4 del capítulo 4: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Parece extraño que un hombre preso pudiera decir a una iglesia que se regocije. Pero la actitud de Pablo nos enseña una lección importante. Lo que ocurre en nuestro corazón no tiene que estar determinado por lo que sucede a nuestro alrededor. Es decir, puedes estar atravesando una prueba difícil y aún así tener la paz de Dios. Puedes experimentar una pérdida y aún así conservar la esperanza en Dios. Puedes vivir momentos de incertidumbre y aún así confiar en la soberanía de Dios. Puedes ser rechazado por otros y aún así sentirte seguro en el amor en Cristo, que nada te podrá separar de Él. Así que el creyente no obtiene su estabilidad emocional y espiritual principalmente en las circunstancias, sino por las verdades de Dios. Por las verdades de Dios. Así que Pablo está lleno de gozo porque él sabía que pase lo que pase, Cristo estaba con él. Cristo estaba con él. Sus circunstancias externas eran adversas, pero su actitud interior estaba anclada en Cristo y no en la situación presente. Así que Pablo insta a los filipenses a regocijarse varias veces en esta carta, probablemente porque la iglesia, que estaba pasando por muchas pruebas y era materialmente pobre, necesitaban escucharlo. Necesitaban escuchar ese mensaje. Hermanos, es muy fácil desalentarnos frente a las circunstancias que no son placenteras, o tomar hechos sin importancia como si lo fueran. Si usted no ha disfrutado el gozo últimamente, o si no hemos disfrutado el gozo, quizás sea porque no nos estamos predicando a nosotros mismos lo que ya sabemos. El creyente puede estar atravesando tormentas por fuera sin perder la confianza en Dios por dentro.
porque su esperanza descansa en las promesas del Dios vivo y verdadero, y no en las circunstancias cambiantes de la vida. Es por ello que la madurez cristiana no consiste solamente en acumular conocimiento bíblico, que es bueno, sino en volver una y otra vez a las verdades del Evangelio y aplicarlas a cada situación en nuestras vidas. Es por ello que en gran parte de nuestro desánimo surge, hermano, cuando permitimos que las circunstancias nos hablen más fuertes que las promesas de Dios. Así que predicarnos el Evangelio a nosotros mismos significa recordar diariamente quién es Dios. Significa recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros y las promesas que nos pertenecen en Él. Así que necesitamos entonces, hermano, recordar lo que ya sabemos y no adquirir más conocimiento. Y no es que adquirirlo sea malo, pero de nada me sirve adquirirlo si no aplico el que ya tengo. De nada me sirve. Es por ello que debemos hablar la verdad a nuestra alma. ¿Por qué te turbas dentro de mí?, dice el salmista. Espera en Dios, espera en Él. Él no falla, Él llega a tiempo, Él es seguro, Él es confiable, espera en Él. Debemos hablarle la verdad a nuestra alma en lugar de dejar que las circunstancias le hablen a ella. Mire, todos los días algo nos está predicando. Usted se levanta en la mañana y ya empezó algo a predicarle. Ya empezó a predicarle. Apenas se le está quitando lo dormido y ya está escuchando la predicación. Las circunstancias les está hablando. Las circunstancias ya le están predicando. Los temores ya lo están invadiendo. Las dudas están asaltándole. Los deseos pecaminosos están invadiendo su mente. La opinión de los demás, los problemas financieros, la enfermedad. Todos los días, hermano, esto nos está predicando. Recién nos levantamos y ya nos está predicando. Pero mis amados hermanos, las circunstancias te pueden decir todo está fuera de control, pero la verdad de Dios te dice, no importa, todas las cosas te ayudan a bien a los hijos de Dios. El corazón te puede decir, porque es engañoso y perverso, te puede decir, Dios ya te abandonó, pero la verdad de Dios te dice, no. Recuerda Hebreos 13:5, que Dios te dice, nunca te abandonaré ni te dejaré. La culpa por algo que tú hiciste, que yo hice, te puede decir, no hay esperanza para ti. Pero la verdad de Dios te dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nada hay. Como vimos, hermano, en el Salmo 103, David no espera a que sus sentimientos cambien por sí solos. No. Él les habla. Bendice, alma mía, Jehová. Bendícela, alábala, adórala. Hay una razón. No te olvides ninguno de sus beneficios. No seas olvidadiza. Alábala, adórala. ¿Cuál es la razón? Porque por Él vives. Por Él te mueves. Porque Él te sustenta, Él te perdona, Él te suple, Él está contigo. Por eso, alábale. David está tomando el control de sus pensamientos por medio de la verdad que él ya conocía. Así que no permita, amado hermano, que su alma determine la realidad. Más bien, recuérdele a su alma quién es Dios. Recuérdele a su alma lo que Él ha hecho por usted. Recuérdele a su alma que Él no cambia. Recuérdele a su alma que Él no falla. Recuérdele a su alma que siempre llega pronto.
Recuérdele a su alma que el mundo sí es un caos, es un caos en todo el mundo, pero aún así Dios tiene el control de todas las cosas. Y porque yo soy su hijo, nada me separará de su amor, nada, ni la muerte siquiera. Ni la muerte, hermano, me puede separar del amor de Dios. Entonces, hermano, al concluir esta reflexión, predicar el evangelio a nosotros mismos es igual, entonces, a recordarnos las verdades de Cristo y sus promesas. Predicarnos el evangelio a nosotros mismos es igual a recordarnos las verdades de Cristo y sus promesas. Hablarnos la verdad a nosotros mismos es igual a aplicar esas verdades para contradecir las mentiras que provienen de las circunstancias, los temores o los pensamientos malos.